historia vocacional empieza siendo alumno del Colegio Anáhuac Chapalita desde la primaria y la secundaria, y justamente en el ambiente de primaria yo recuerdo haberme sentido muy contento. Recuerdo algunas cosas, recuerdo los buenos días, recuerdo también parte de unos cuentitos que nos mandaban sobre Don Bosco, y entonces eso me gustaba conocer sobre los cuentitos, los sueños de Don Bosco y algunos cantos. Son tres cosas que yo recuerdo con mucho cariño que viví en el ambiente del colegio. Justamente estando en quinto de primaria, recibo por primera vez una invitación a acercarme más a la capilla por parte de un compañero mío, que no sé por qué razón, pero estaba yendo como a ayudar a la sacristía o algo, y entonces él me invita a que lo acompañe pues íbamos a limpiar la capilla y hacer una visita a la capilla a la hora del recreo, un ratito, no era nada, o sea, era una cosa muy simple, pero íbamos allá a la capilla. Y este compañero empezó a decirme que él a lo mejor quería entrar al seminario, que no sabía, pues estábamos chiquillos los dos, teníamos 10 años. Y fue por primera vez que a mí me entró entonces así como el tema de la posibilidad de ser padre, como una idea, pero sobre todo muy por seguir a mi amigo, como muy influenciado pues por mi amigo. En ese momento el padre Manuel Gutiérrez estaba estudiando teología y nos daba formación a quinto año de primaria, y coincidió también con la visita del Papa, la primera visita del Papa Juan Pablo II en 1979. En ese entorno, en ese clima pues fue que yo le manifesté al padre Manuel Gutiérrez que a lo mejor me gustaría ser padre, pero que no sabía, que a lo mejor. Y el padre Manuel me recuerdo que me contestó, me dijo, ¿de cuáles padres? Padre de familia, padre capuchino, franciscano, salesiano. Entonces también fui así como darme cuenta que había varias posibilidades. El dato curioso fue en mi casa. En mi casa, cuando yo platiqué que quería ser padre, venía mi mamá manejando, me arremetió un frenón, volteó para atrás y dijo, ¿qué quieres? No, estás muy chiquito tú para irte al seminario todavía. Espérate, no, ni se te ocurra, ¿y qué estás pensando esas cosas? Y bueno, pues así quedó. Yo solamente lo manifesté, pero pues empezó como a gestarse la posibilidad como idea. Al mismo tiempo, en ese momento en mi casa, no recuerdo por qué circunstancia, pero empecé a juntar un grupito de mis vecinos y dábamos catecismo en la cochera de mi casa. Una vecina y yo organizamos el catecismo en la cochera de mi casa. Entonces yo me sentía como que eso me gustaba, y eso se me hacía padre, pues, ¿no? Llegó la secundaria, y en la secundaria, como todo adolescente, fui bravo, muy travieso, muy travieso, muy ocurrente, muchas cosas que se me ocurrían. Yo no era bueno para los golpes, para pelear, y entonces la manera de yo defenderme en la adolescencia fue que empecé a ser muy ágil para la carrilla, muy ágil también para molestar a mis compañeros, pero hablando y diciendo, echando broma, y muy líder también. Ahora que lo veo, pues después al paso de la historia, muy líder entre mis compañeritos, ¿no? Y bueno, compañerillos de secundaria. Y bueno, pues pasó, y ahí en secundaria se me quitó cualquier idea de ser salesiano, cualquier cosa. Pues lo veía como algo a lo mejor, pero no como algo que en el momento me interesaba mucho. Lo que sí, también curioso, es que empezaron a invitarme los salesianos del seminario del IOB, me invitaron a dar catecismo en una colonia, y los sábados me iba con ellos. Entonces casi toda la secundaria estuve acompañando al grupo del IOB a dar catecismo en una colonia, siendo yo chamaco de 14, 15 años. Al terminar mi secundaria en el Anáhuac Chapalita no había prepa, y entonces hice mi preparatoria con los hermanos maristas en el Colegio Cervantes, Costa Rica. Llegando al Colegio Cervantes me encontré con una propuesta muy padre, muy bonita. Bueno, primero lo atractivo del Cervantes era que por fin, después de estar en un colegio de puros varones, iba a estar en un colegio mixto, y entonces, bueno, en la edad también pegaba muy bien y había que ver muchas muchachas guapas y todo. Y me invitan al grupo juvenil del colegio que se llamaba Gama, Grupo Apostólico Marista. Yo recuerdo haber ido a Gama por buscar novia. O sea, yo dije, el mejor lugar para encontrar la novia que yo quiero va a estar en ese grupo. Y por eso fui al grupo. Pues el grupo fue un ambiente muy padre, muy bonito, porque además de haber mucha convivencia, mucha fraternidad y eso, me dieron justo en el clavo.
porque también era un grupo que tenía como uno de sus principales ejes el apostolado. Y entonces íbamos los sábados al Cerro del Cuatro a dar catecismo. Y eso me encantó. Yo creo que después de un año de estar en Gama, empezamos también otro apostolado en el tutelar para menores. Y la experiencia en el tutelar para menores, creo que ahí removió mis cenizas de deseos de ser salesiano. Fue muy fuerte la primera vez que llegué yo al tutelar para menores, porque cuando llegué, pues tendría yo creo que 16, 15, no, 16 años. Entonces estaba a la par de los muchachos que estaban ahí detenidos. Y cuando entré, alguno de ellos empezó a decir que ya había llegado un preso nuevo. Y entonces a mí me dio miedo y ver a muchachos casi de mi edad, algunos más fortachones, tatuados y privados de su libertad, me pudo mucho, me inquietó y me inquietó bastante, al grado de que lo que fue solamente una posada, porque así empezamos a ir al tutelar, se convirtió después en un compromiso sabatino también. Y me iba en las mañanas del sábado al tutelar y en las tardes del sábado me iba al catecismo, al Cerro del Cuatro. Justamente en el tutelar, en una ocasión, dos muchachos con los que había hecho mucha amistad, les llegó el tiempo en que iban a salir del tutelar y quedamos de vernos. Entonces él me dijo, ¿no quieres que nos veamos? Ya cuando salga, pues sí, pues es mi cuate, claro que sí. Y me citó donde él vivía. Yo no sabía que había muchachos que vivían en la calle. Y él vivía en un piso de la central camionera antigua, de aquí de Guadalajara, y entonces me citó. Y quedamos de vernos un jueves en la noche, algo así. Llegamos entonces ahí a la central camionera antigua y me impresionó porque yo llegué y me subí al piso. Yo pensé que vivía así como en unos departamentitos o algo. Y no, o sea, era el piso y estaba invadido ahí como por unos 30 o 40 muchachos de la calle entre los 8 y los 16 años. Ese lugar, recuerdo, lo tengo muy grabado porque olía muy feo, olía a sudor, mugre, droga, y la escena estaba semioscura y muchos muchachos. Entonces cuando llegué a mí me dio miedo porque me van a asaltar, me van a golpear, y pregunté inmediatamente por mi amigo. Entonces mi amigo me alcanzó a oír y él salió luego por mí y ya me presentó a los muchachos y estuve yo creo que unos 40 minutos ahí conociendo y yo preguntaba, ¿y por qué viven aquí? ¿Y cómo comen? ¿Quién les trae de comer? ¿O quién los cuida? ¿O dónde consiguen dinero? O sea, yo estaba sorprendido de ver un grupo de muchachos viviendo así. Esa noche no pude dormir. A mis 16, 17 años yo estaba muy inquieto interiormente, muy inquieto, o sea, no podía creerlo que vivieran así los muchachos. Y entonces yo quedé de volverme a ver a la semana siguiente con ellos y me llevé, cuando íbamos al tutelar llevábamos juegos de mesa, entonces este muchacho que me invitó me dijo, tráete los juegos, o la lotería, y jugábamos turista, y entonces me llevé los juegos de mesa y empecé a ir a escondidas de mi familia, empecé a ir a la central camionera a visitar muchachos de la calle. Fue entonces esa experiencia la que volvió a remover en mí, en mi interior, el deseo de ser como Don Bosco. O sea, a mí me llegó a la cabeza todas las imágenes que había visto cuando niño de los sueños de Don Bosco y de la acción de Don Bosco. Y entonces removió como el entusiasmo de decir, yo quiero ser como Don Bosco, o sea, alguien que haga algo por estos muchachos. De todos modos, aunque era una idea pasajera que daba vueltas en mi cabeza, no era algo ya definido, ¿no? Incluso recuerdo mucho a algún hermano marista que me invitaba y me decía, hazte marista, vente aquí con nosotros. Y decía, no, qué locura, yo no soy para ser religioso, no, soy muy inquieto, soy muy mal hablado, soy muy travieso, no, yo no puedo. Y si acaso en algún estado de locura me animara a ser religioso, yo creo que primero me hacía salesiano. O sea, recuerdo haberlo dicho así, pero no era ya como una idea, pero no algo todavía fijo. Me da mucho miedo equivocarme, me da mucho miedo entrar y que no fuera mi camino, y entonces no me animaba pues por eso, ¿no? En el verano de mi segundo año de preparatoria tuvimos la oportunidad de hacer un verano de voluntariado en las misiones de los maristas en la Sierra Tarahumara. Y estuve un mes. Este voluntariado era un voluntariado
muy peculiar, porque no íbamos a hacer trabajo ni de catequesis ni de nada. Nos invitaban los maristas, íbamos a una de sus escuelas y nuestro voluntariado era hacer talacha, a pintar, a arreglar el internado, a renovar los muebles, a limpiar los techos, a lavar los baños. Y teníamos un día a la semana, nos aventaban de desierto. Nos decían, van a ser desierto, nos daban un lonche y nos mandaban a la sierra a estar solos y a rezar. Y regresábamos en la tarde, teníamos ya la misa y luego ya el resto de la semana pues en la convivencia y arreglar el lugar y todo. Ahí en ese pueblito de la Tarahumara conocí a una chica europea de Bélgica que estaba haciendo su voluntariado de todo un año. Y entonces, pues yo experimentando el voluntariado de un mes de verano, quedé encantado. Y cuando escucho que hay alguien que está haciendo todo un año de voluntariado, se me prende a mí la idea, bueno, yo quiero hacer un año también de voluntariado. Y empecé como a masticar el asunto, a platicarlo. Y como ya traía la inquietud sobre Don Bosco, dije, bueno, voy a buscar a ver si hay voluntariado con los salesianos. Y recuerdo haber platicado con el padre Alejandro Gómez Peña, que había sido mi director en secundaria, muy cercano, a quien siempre lo sentí muy cercano, muy amigo. Recuerdo nada más siendo chamaco de adolescente, iba y lo molestaba mucho y él siempre fue muy amistoso conmigo. Bueno, platicando entonces con el padre Alejandro, le dije, oiga, yo quiero ser voluntario un año en algún lugar de misiones o algo, y no sé si hay misiones aquí con los salesianos o no. Y entonces me puso ya en contacto con el responsable de la pastoral juvenil en ese momento, el padre Jorge García, y con el inspector de ese tiempo, el padre Humberto Meneses. Platicamos pues otro compañero mío de la prepa y un servidor con el padre nos entusiasmó, nos derivó con el padre Jorge, ahí nos presentó las posibilidades, la propuesta. De todos modos platicamos también con algún otro padre de la Inspectoría del Sur, porque resultaba que las misiones estaban en la Inspectoría del Sur. Y bueno, tomamos la decisión de que sí. El problema después fue en mi casa, porque en mi casa esperaban que yo terminaba la prepa y entraba a la universidad y ya tenía pues todo para entrar a la universidad. Y cuando les comenté fue algo que no se esperaban y algo que tampoco entendieron de momento. Así, ¿cómo? O sea, ¿te vas para ser padre? Ok, no me voy para ser padre, me voy un año de voluntario. Bueno, pero vas a suspender tus clases entonces, no vas a entrar a la universidad. Sí, sí voy a entrar, cuando regrese entro a la universidad. Bueno, ¿y cómo te vas a mantener allá? ¿Quién va? No, ya pregunté, ya subí. Yo ya iba muy adelantado con mis papás. Al grado que sobre todo mi mamá dijo, no, pues no vas. Y un poquillo inquieto este señor. Y yo le dije, no, ma, fíjate que sí voy. Yo quiero ir y sí voy a ir. Y me da mucha pena, pero ya tengo 18 años y si no me dejas ir, de todos modos me voy a ir. Y pues fue un poquito así como, digo, no recomiendo que sea lo mejor, ¿no? Pero fue un poquito así como plantarme y entonces para mi mamá fue un poco más difícil. De todos modos, pues no vieron más que decir, bueno, pues si tú quieres y ya lo viste y ya platicaste y ya platicaron ellos con alguno de los padres y entonces, pues bueno, pues vete. No es que nos agrade ni nos guste, pero pues vete, es de lo que quieres, ándale, vas y vienes un año. Yo creo que para ellos también fue un poquito difícil porque no se esperaban. Bueno, soy el hijo mayor de mi familia y entonces también el primer hijo que sale de casa. Entonces todo eso fue para ellos un poquito más difícil. Mi estancia en el voluntariado fue magia para mí. Fue un evento muy bonito, muy padre, la oportunidad de compartir. No les niego que al principio fue muy difícil. A mi llegada, sobre todo los primeros 2 meses, yo digo que es un proceso normal de adaptación y en este proceso hay una parte de desilusión. Siendo algo que estuve trabajando por mucho y viendo si podía, si no se podía, había platicado con mis compañeros de prepa, con la muchacha que era mi novia en la prepa, con los hermanos maristas que me acompañaban. O sea, fue algo muy preparado emocionalmente y cuando llego a toparme con la realidad, entonces me llego con algunas cosas que me desilusionan de momento. Al grado tal mi desilusión que yo decía, no, yo voy a ser todo menos padre. Y si soy padre, menos salesiano. Yo no quiero, o sea, nomás estoy viendo aquí que están peleando estos hermanos de comunidad y luego no le habla a la monjita fulana de tal y estos están acá también enojados entre ellos y luego
Yo tenía la idea de ir a misiones y me pusieron de chofer para ir a la ciudad de Oaxaca. Yo decía, yo no vine a ser chofer. Fue un proceso interesante porque viene un momento así como de varias cosas que desilusionan ante la expectativa. Sin embargo, nuevamente tuve la oportunidad, y eso se lo agradezco mucho a esa comunidad, de que me dijo, bueno, vete 2, 3 días a algún lugar en silencio. Y me fui y busqué, recuerdo, una comunidad de religiosos del Verbum Dei. Creo que es, o del, no recuerdo si eran ellos, pero una comunidad de religiosos tenía ahí su noviciado en Oaxaca. Y me fui 3 días con ellos a rezar y a tener silencio. Y en silencio entonces tratar de descubrir y de entender qué era lo que estaba viviendo. Entonces en esta oración y en este silencio fue como confirmar mis motivaciones y mi deseo de decir, bueno, pues yo no le puse condiciones a Dios. Cuando yo dije que quería dar un año de mi vida, no puse condiciones. Y creo que si no lo sabía, tengo que entender que iba a haber dificultades. Y acepto las dificultades y acepto lo que venga. Y también salí muy claro con decir, bueno, pero también le voy a decir a mi comunidad en donde estoy que yo no quiero ya ser chofer, que no me manden a la ciudad de Oaxaca todos los días o todas las semanas, que me manden más a los pueblos, a eso vine, eso quiero. Y efectivamente, entonces regresé, pude platicar que quería ir más hacia los pueblos, y que no estaba cerrado, que si algún día se necesitaba chofer, pues que estaba para servir, pero que mi anhelo también era empezar a conocer los pueblos. En los pueblos fue muy bonito. Me propuse conocer mucho a la gente, vestirme como vestía la gente, aprender algunas palabras de allá de la gente, aprender a gustar sus músicas, sus bailes, sus festividades, conocer a las familias, conocer a los muchachos. Aprendí a saludar en el idioma mije y a parlotear 2, 3 palabras. Y algunos muchachos se sorprendían y decían, ¿y tú por qué quieres aprender si nadie habla esto allá donde tú vives? Entonces fue una experiencia muy bonita. A la par, también fue una experiencia donde una comunidad de las hijas de María Auxiliadora me permitía entrar a su capilla. Era una capilla chiquita, una capilla con unos petates, o sea, muy rústica. Y en esta capilla también la oportunidad de tener mis momentos de oración. De repente mucha gente que no me conoce piensa que no rezo porque soy muy activo y muy prendido y eso. Pero sí, o sea, yo lo reviso en todo mi proceso y siempre ha sido como una constante interesante, ¿no? Entonces, en esta capilla de las Salesianas, yo recuerdo que empezó a ser revisada mi experiencia de voluntario y cómo me sentía yo emocionalmente, y descubría que estaba contento. Me sentía feliz, de veras feliz, a pesar de haber dejado mi familia, mi casa, mis comodidades, todo. Y entonces en mi mente empezaron a ver algunas ideas. Una de esas ideas era decir, yo quiero amar como Jesús me ama. Yo quiero amar como tú me amas, Señor. Y quiero hacer en mi vida lo que tú haces, sobre todo con los muchachos, con las muchachas. Y bueno, también las hijas de María Auxiliadora me pasaban de repente algún librito ahí de Madre Macharello y de Don Bosco. Y entonces también ahí leía un poquito algunos de esos escritos que me emocionaban más. O sea, yo sentía emoción en mi interior. Yo decía, sí, esto es lo que quiero, esto me gusta, este estilo se me hace padre. Ante eso entonces yo manifesté que a lo mejor quería empezar un proceso, a ver si acaso esto era. Como tenía miedo de decir si entro y me equivoco, entonces mejor le voy a hacer así. Voy a intentar un año sí, y si pega, bueno, sigo el otro año y así me voy como en pequeños abonos. El reto era hablar con mis papás. Y yo recuerdo para la fiesta de María Auxiliadora de ese año, que en mi oración yo sí comenté con María, le dije, yo sí quiero. Órale, voy a intentarle. Tú encárgate de mis papás. Si tú puedes convencerlos, bueno, pues ya está fácil. Y si no, bueno, pues ya veremos cómo se da. Al terminar mi voluntariado, repito, de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, hablo con mis papás y les comento la posibilidad de intentar con los salesianos. Ya tenía yo mi entrada para estudiar la licenciatura y tenía todo ya para entrar, mi lugar y todo. Y entonces mis papás nomás me pelaban los ojos y decían, ¿seguro que es lo que quieres? Pues sí, quiero intentar. A ver, empiezo la universidad y suspendo y luego me voy con los salesianos y si me gusta pues sigo y si no regreso y termino. Entonces ellos se plantaron y dijeron, no,
a ver, escoge bien una vez de las dos. O empieza la universidad y la terminas, o de una vez vete con los salesianos. Y pues no me dijeron dos veces, entonces, bueno, está bien, me voy con los salesianos. Y así fue. Vine a la casa provincial, hablé con el padre Humberto Meneses y el padre ya me indicó cuál era la posibilidad de entrar y cuál iba a ser el camino. Con sorpresa para mí, mis papás no opusieron resistencia y dijeron, bueno, pues si eso es lo que quieres, a ver, inténtale. Y empecé la experiencia del prenoviciado en Ciudad del Niño Don Bosco. Yo no tenía claro que Ciudad del Niño trabajaba con muchachos de la calle. Y entonces para mí fue una ilusión muy grande el hecho de que mi primera experiencia con los salesianos iba a estar en contacto con muchachos de la calle. Y empecé justo en Baldoco, que tenía ahí también la etapa de trabajo con muchachos de calle. Y terminó mi año de prenoviciado muy contento. Yo creo que a partir de ese momento, en el inicio de mi proceso de formación inicial, sobre todo antes de la profesión perpetua, cada año decir, bueno, ok, este año me gustó, creo que sí, a ver, el siguiente año, de acuerdo, voy a intentar un año más. Y entonces así empecé el noviciado y mis experiencias. Compartirles el noviciado fue también muy rico, conocer a Don Bosco, sentirme apasionado por su propuesta. Me encantaba y recuerdo haber dicho, se me queman las habas, ya quiero hacer algo como lo que sea Don Bosco. En ese tiempo el padre Renato Rondolini Salesiano escribió un libro sobre muchachos de calle que se llamaba Incorregible. Yo me chuté ese libro y lo leí todo y me encantaba y me emocionaba. Y entonces fue también como encontrarle mucha claridad al tema de muchachos de calle. De hecho, por ejemplo, ese fue un elemento que me ayudó a discernir si me quedaba yo en la prelatura o si entraba con los salesianos, porque estando en la prelatura en Oaxaca me invitaban también a quedarme ahí como misionero. Y yo decía, no, yo quiero como Don Bosco hacer algo con los muchachos. Y yo también me siento muy atraído en el tema urbano, en el tema de este tipo de muchachos. Recordaba la experiencia de muchachos de calle. Y entonces, bueno, el noviciado fue unir el tema de los muchachos de calle a Don Bosco y a Jesús. O sea, en el noviciado teníamos una imagen enorme del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo recuerdo que me encantaba y que yo decía, es que Jesús ama a estos muchachos que son bien inquietos y que son bien traviesos y que son bien groseros. Y yo quiero amarlos como los ama Jesús. Y ese era interiormente algo que me emocionaba y me motivaba bastante, ¿no? Pues como en todo, ¿no? Tuve dificultades en mi proceso de adaptación. Pues seguí siendo travieso, inquieto y imprudente. Más de alguna ocasión se me hacía que me iban a correr del noviciado. Este, por cómo era, pues, ¿no? Por mi manera, sobre todo por mi imprudencia. Y sin embargo, bueno, fue muy bonito. Yo, cuando fui aceptado para hacer mi promesa como salesiano, mi primera profesión, yo estaba muy contento, muy contento. Decía, creo que sí, esto es lo mío, creo que me gusta y bueno, estoy empezando, ¿no? Y entonces el sentirme que había hecho un compromiso público de consagrar mi vida un año fue interiormente, me cimbró bastante. En México, la oportunidad del posnoviciado, los estudios y esto, muchas cosas muy interesantes en cuanto a la filosofía y todo esto. Pero lo que más me gustó de México fue nuevamente el apostolado con muchachos de calle. Y tuvimos la confianza de nuestros formadores en ese tiempo de iniciar una presencia con muchachos de calle en la Ciudad de México. Entonces imagínense lo que era para mí la Ciudad de México como el lugar de mayor concentración de los casos más difíciles de chavos de calle, y el empezar algo así, pues era para mí como empezar a nadar en el agua que me gustaba nadar. Y tuve la oportunidad de conocer una institución que iban haciendo, Étnica se llama. Esta institución se salió de la institución que trabajaba el padre Chinchachoma, entonces era gente que tenía el contacto y la experiencia, y con ellos yo empecé a trabajar a la calle y a conocer cómo se trabajaba en la calle y a conocer cómo se reflexionaba lo que había en la calle, entender los procesos y esto. Y entonces empezamos una presencia pastoral con un grupo de muchachos de la calle, y con la institución étnica hicimos el vínculo para derivar los casos de seguimiento y esto. Este inicio de apostolado junto con otros hermanos salesianos, entre ellos, bueno, de mi provincia, el padre Sergio de la Cruz,
Estaba también de la otra provincia el padre César, bueno, ahorita ya padre César Hernández, padre Juan Cerezo, Paco González, varios pues salesianos que íbamos juntos a ese apostolado. Muy bonito, muy retador también, muy inquietante, yo creo que fue la experiencia pastoral que nutría la vida espiritual, mi vida interior, y también nutría el estímulo para el estudio. Yo me acuerdo, mi director en ese tiempo, el padre Lázaro, José Lázaro Reyes, me dijo, bueno, tienes chance de ir a la calle, pero no bajes en tus calificaciones. Y entonces fue un empeño así fuerte en calificaciones. Bueno, tengo que confesar que solamente latín batallé. No, en latín batallé, como que no me gustaba. Ya hasta después me gustó, pero en ese tiempo como que no me gustaba. De todos modos, bueno, salí bien librado y creo que fue una experiencia bonita. Cada año renovando mi deseo de trabajar con muchachos de calle. Cuando viene el tirocínio, la experiencia pastoral, yo pensaba que me iba a ir a León, a Ciudad del Niño. Y mi provincial en ese tiempo, el padre Pascual, me envió a hacer mi servicio entonces a Piedras Negras, al colegio de Piedras Negras, una obra que estaban haciendo en la frontera, que ni me esperaba ni sabía qué era, pues era colegio, entonces dije, bueno, pues está bien. Yo tenía claro también que al entrar con los salesianos, efectivamente el tema de muchachos de la calle iba a ser muy fuerte para mí, pero también sabía que no todas las obras eran de muchachos de la calle, entonces que estaba abierto emocionalmente y mentalmente a cualquier tipo de obra. Y en esta ocasión entonces fue como la primera vez que experimento mi servicio como salesiano sin necesariamente estar con muchachos de la calle. Pero fue una experiencia también muy bonita, pastoral, anímica, fraterna, muy bonita. También con sus dificultades, también con sus problemas de adaptación, también con mis imprudencias y mi crecimiento, pero creo que fue muy bonito. Todo este proceso entonces de formación después de mi tirocínio, mi teologado, era ir confirmando cada año mi deseo de ser salesiano. Y entonces, cuando llega el momento de hacer mi compromiso como salesiano perpetuo, fue donde dije, ok, ya se acabaron los abonos y creo que ahora ya es para siempre. Entonces, yo necesitaba sentirme aceptado por Jesús y manifestarle a Jesús que yo también lo aceptaba. Y entonces me acuerdo haber hecho una cartita y con mi director espiritual de ese tiempo, así como haberla platicado y haberla profundizado en oración, decir, sí, Señor, yo sí quiero y yo espero que tú también quieras. Es decir, necesitaba como experimentar esta aceptación de Él y experimentar que yo también lo aceptaba a Él, ¿no? Y creo que eso fue clave en mi proyecto y ese momento de mi profesión perpetua fue como el cerrar mi proceso de abonos, ¿no? Y a partir de mi profesión perpetua, yo creo que la vocación también se va nutriendo en la medida que uno va avanzando en la historia. Hay cosas que el Señor le tiene a uno preparados que no nos espera y que llegan cuando menos se lo imagina uno. Sin embargo, no, a la fecha, yo no dejo de estar convencido de que Dios me quiere y que yo lo quiero. Y que quiero amar como Él ama a los jóvenes. Y aunque esté donde esté, siempre quiero tener un cariño muy especial a los muchachos que están en situación de calle. Nunca he despreciado a ningún joven, nunca, ni por su condición ni nada. Siento afectivamente, me siento cercano, me siento con mucha empatía con el mundo juvenil. Me encantan los jóvenes inquietos, me encantan los jóvenes temerarios o ocurrentes. Me siento a veces identificado con ellos. Y en mi intención es amarlos como Jesús los ama y amarlos como Don Bosco los ama también. Me siento muy contento a la fecha hoy como salesiano. Tengo 20 años de ser salesiano. Me siento feliz de serlo. No niego que he tenido dificultades, que he tenido momentos muy tristes también, momentos de una profundidad y de una profundidad espiritual y también momentos de una soledad espiritual también, momentos así de desconcierto, pero no he dejado de experimentar la compañía del Señor. Y creo que a pesar de las dificultades y esto, en el momento histórico en el que me encuentro, me siento con mucho cariño para responderle a Dios su propuesta y con mucho entusiasmo también de pues, seguir creciendo. Yo creo que la vocación, aunque va teniendo sus procesos pedagógicos y esto, la vocación salesiana la voy confirmando también año con año.
¿verdad? Como cuando empecé. Y bueno, pues no seré el mejor salesiano, pero sí soy un salesiano muy contento, muy feliz.